Salud, porque guapos ya somos, así que salud por eso. ¿Qué onda, amigos de A Mi Manera Podcast? Estamos por aquí dándole seguimiento al capítulo anterior que nos quedamos. Estamos hablando sobre la salud mental de los hombres. Tema interesante, tema que incluso nos dejó, han pasado ciertas cosillas que ahorita vamos a abordar pues ahora sí como que en el día a día de lo que ha venido pasando, pero entonces que saludando a toda nuestra super audiencia, los millones que nos siguen y nos escuchan, Falta que lleguen todavía. falta que lleguen, pero ahí están, contento de estar, contento de que estés nuevamente, Carlos, pero pues aquí saludando. Mario. Saludos a todos nuestros fans allá en Brasil también. Es correcto. Tenemos fans en Brasil también. Ya, es correcto. Ya mandamos por allá ya tenemos un enviado, un representante, güey, para hacer las... Se fue a hacer un scouting. Es correcto, así va a ser. Para ver cómo está la salud mental allá. Ni más ni menos. Networking. Ajá. Nos están pidiendo en Brasil, precisamente ir a hacer una Mi Manera en Brasil. Es correcto, ahí abajo del Cristo. Nos están pidiendo, pero pues como dicen, uno no es profeta en su tierra. Así es. Si nos ven allá y nos ven que nos portamos mamones, es su culpa, pero es parte de, así que les avisamos, ¿no? Avisados están. Saludos a Juanito, ya que regrese nos va a traer nuevos contratos, nuevos patrocinios. Es correcto. ¿Ya? Esperemos que no sean truchos, favelescos, esperemos que sean reales, y pues contento de estar. Así que Carlitos, nuevamente aquí en tu casa, a mi manera, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias de nuevo cuenta por la invitación. Pues yo contento al menos de compartir ese espacio con ustedes. Y pues vaya, pues vamos a seguir continuando un poco con este tema de salud mental en hombres, ¿no? Justo al menos sentía, ¿no? Que quizá un capítulo a veces quedaba como corto, ¿no? Entre tantas cosas que de repente ocurren. Pero justo, ¿no? Mejor dicho, cerrábamos la conversación capítulo pasado haciendo como esta especie de reflexión, ¿no? De gran parte al menos de las muertes por suicidio ocurren entre ellas que, pues justo, ¿no? Hay como cierta desesperanza, ya no hay conexión con algunas metas importantes, hay como una visión de túnel y de repente parece ser que se cierran todas las posibilidades, ¿no? Era por eso que cerrábamos la conversación como de qué cosas, ¿no? Le daban sentido, al menos en este momento, a su vida, ¿no? No sé, de repente se hayan hecho como esta especie de labor, como qué cosas son importantes, valiosas en estos momentos para sus vidas. No sé quién quisiera como abrir la conversación. Pues nos dejaste esa tarea. Creo que Mario, al no ser psicólogo. Yo les voy a copiar. Chingado, estoy esperando que expongan para copiarles. Sí, por dos. Lo que él dijo por dos. Vamos a empezar con esta música de fondo, güey, para que te inspires, güey. Ok. Muy ad hoc al asunto y es un pase de gol para que inicies. Es correcto. Sé nomás ese himno, güey. Mi banda favorita, Oasis. Les mando un saludo, han de estar tristes, porque pues ayer perdió Inglaterra. Bendito Dios. Ganó Argentina. Todo el mundo que me conoce sabe mi afición futbolera por la Argentina. No por Messi, no por nada. Siempre he leído. Siempre he sido fan de la selección argentina. Y pues nada, contento. Una final más. Messi se convierte o se va a convertir en el primer jugador en jugar 3 finales del mundo en la historia. Entonces, bien por él, pero que más allá del fútbol, así digo, entiendo. Todos queremos ver a Cristiano campeón, no se va a dar. Y pues bueno, bien, respondiendo a la tarea, ¿qué le da, ahora sí que diría, en dónde yo he encontrado el sentido o mi sentido de vida? Punto número 1, creo que es mi fe. O sea, mi fe, mi creencia en Dios, para mí ha sido un punto o una inflexión en mi vida bastante importante, porque creo que le dio el sentido o le ha dado el sentido en cómo regir mi vida, ¿no? Uno, el profundizar y conocerla me ha llevado pues a entender eso, ¿no? O sea, no porque tengas fe, porque a veces piensan la gente que cuando tienes una fe en Cristo no te va mal y no te pasa nada. Al contrario, o sea, te va mal, la pasas mal y todo, pero al final, pues en la palabra de Dios he encontrado esa parte de, pues que entender que es parte de la vida, ¿no? El mal momento es parte de la vida,
el que te vaya mal es parte de la vida, el que te vaya mal, desde mi perspectiva y lo que me van a entender es que es bueno, porque al final eso te lleva a un crecimiento personal, ¿no? Entonces, ese para mí sería mi punto 1. Mi punto 2, ya entendiendo en mi desarrollo social, todo, pues obviamente mi familia, mi esposa, mi hijo, pues son una motivación extremadamente alta en estar, en continuar, en buscar estar bien, en todos los sentidos de salud, aunque salgas con el colesterol alto y culpen a la cheve. Eso, y obviamente el compartir. Ella no tiene culpa de Ella no tiene culpa de nada. Y el compartir, o para mí, en mi caso, en mi conocimiento, me considero alguien social, ¿no? O sea, y le digo a mi esposa que yo sí soy esa persona que necesita este espacio, pues, ¿no? O sea, al final este espacio de venir, de hablar de temas, de conversar, o sea, dejar de poco de lado el personaje de David psicólogo, David papá, o sea, el venir y o sea, bueno, obviamente, pues conectamos como con estos temas de buscando brindarle un conocimiento a la gente y que la pase bien. O sea, creo que para mí en eso, obviamente en mi familia, mis padres, todo, es como donde he encontrado como ese sentido, ¿no? Así como dijeron así en las cosas simples, sencillas, pero realmente esenciales para mí, ¿no? Creo que ahí es donde yo he encontrado mi sentido del ser, ¿no? Mario. Pues por 2, evidentemente. Eso es lo que corresponde decir después de la exposición que acabas de dar. O sea, ya hablando más en serio, hay coincidencia, por supuesto. Me surgen más preguntas porque digo, ¿a qué edad un hombre puede encontrar, digamos, eso, sentido, ¿no? O el sentido de su vida. ¿Hay una edad tope o hay una edad clave o X o Y? Creo que no tengo una respuesta. Lo único que sé es que yo, por ejemplo, sí encuentro en el conocimiento de la fe o en el conocimiento de mi fe, primeramente en la exploración de mi fe, un sentido, porque de ahí, como digamos, se desprende o derivan, por ejemplo, el tema de la familia, el tema del rol de papá, el tema del rol masculino, hombre hacia la sociedad, etcétera, etcétera. Y aunque desde pequeño, digamos, me inculcaron de una u otra forma el tema de la fe o la religión, me llevaron a la iglesia o X o Y. Creo que hasta hace algunos años, quizás, que he podido de una forma ya más consciente de mí mismo, de lo que busco, de lo que quiero, de lo que necesito, puedo decir que quizás lo primero que el día de hoy pudiera poner como algo que le da sentido a mi vida es explorar mi fe, conocer mi fe, saber quién es Dios, conocer qué hace, qué dice, cómo se mueve, cómo actúa, quién lo conoce, existe o no existe, es la verdad o no es la verdad, se deriva de ahí la verdad o no se deriva de ahí la verdad, o el conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, principalmente diría que eso, y a partir de ahí pues se deriva todo lo demás. Mi rol ahora de papá, que realmente me ha cambiado el chip en muchas cosas, como hombre, como hijo, como compañero, como cualquiera de los roles que puedo desempeñar pues, en la sociedad, ¿no? Amigo, conocido, tengo un negocio, en la forma en la que atiendo el negocio, tengo una profesión o estudié una profesión, la forma en la que he ido redefiniendo, digamos, el significado de la profesión que estudié y quién soy yo, o sea, empezar a entender que no soy, digamos, lo que estudié, sino soy otra cosa completamente, a lo mejor, no a lo mejor, completamente distinta, con más significado que simple y sencillamente un conjunto de conocimientos sobre algún tema, que lo puedes ejercer o no lo puedes ejercer, que si ahora ejerzo otra cosa, que si ahora hago otra cosa. Entonces, creo que principalmente el conocer la fe, conocer mi fe,
esa búsqueda de Dios es lo que le ha dado o me ha dado hoy en día el sentido o me ha hecho darme cuenta que quizás durante todos los procesos de mi vida eso le ha dado un sentido, o dijera Víctor Frankl, o un sentido último finalmente a mi existencia, ¿no? Y, y, y sigo explorándolo realmente, o sea, la verdad es que lo sigo explorando, sigo tratando de conocer más. Espero nunca se me quite las ganas a lo mejor de querer saber, porque quizás ahí es en donde ya empezaría a lo mejor a encender algunas o a levantar algunas banderas amarillas o rojas y Claro. si en algún momento empieza como que a faltarme esas ganas de querer saber más o qué hay o qué más hay de lo, dijeran los Thundercats, más allá de lo evidente. Entonces yo creo que contestando la tarea sería eso, ¿no? Bien, pues sobre todo pues muy interesante, ¿no? Saber de que justo la fe suele ser al menos como un motor importante para pues algunas personas y sobre todo al menos como en el tema de suicidio decíamos que hay una gran diferencia incluso en la cuestión de protestantes contra creyentes de cómo usualmente eh, voltean a ver su vida, ¿no? A pesar de que hay muchas adversidades, pareciera ser que las personas justamente que tienen justo su fe, parece ser que tienen como un plus, ¿no? Como un extra, como algo detrás de ellos que los sigue empujando a seguir viviendo, ¿no? Ahora sí que justo, ¿no? Es un factor de protección muy importante y es por eso que justamente se nota la gran diferencia, ¿no? No es por ello que no haya personas que justamente ante la ausencia de Dios o ante la creencia justamente no se hayan en este caso dado la vida, pero justamente hay más índices de personas que usualmente que precisan que son creyentes que no, logran voltear a ver como la incluso en nuestra profesión, de cierta forma, hay estudios que dicen, o sea, personas que tienen una creencia de fe, es más fácil que se den de alta a los que no, pues, ¿no? Sí, justo. Y pues la realidad es que, como yo les decía, ¿no? Al final, al momento de compartir un poquito en el cierre, justo, ¿no? Yo estaba experimentando apenas como mi camino de fe, ¿no? Justo como pensando en sus respuestas, decía, pues vaya, no recuerdo como que me haya puesto a sentar bien en estos momentos, como qué cosa le está dando sentido a mi vida. Justo al menos notaba que, pues, a veces dicen, ¿no? Que somos lo que hacemos con las circunstancias que nos tocaron. Es decir, somos más que nuestras circunstancias, que los malos momentos que hemos vivido, más que las adversidades, más que los buenos momentos. O sea, somos más grandes que eso, pero justo también hay una fuerza que nos acompaña al momento de estar caminando, ¿no? A pesar de encontrarnos como rotos en algún punto de la vida. Entonces, pues no encontraba hasta este momento, pues justamente un nombre hacia eso, ¿no? O sea, a pesar de que hubiera muchas adversidades en mi corta vida, Sí. yo decía, ¿por qué no? O sea, ¿por qué a pesar de todo esto no me dejo de mover, ¿no? A veces es como, llegaba una adversidad y ¿por qué volteaba a ver? Como con más esperanza incluso, ¿no? Con más ánimo en mi vida, ¿no? Y justo, ¿no? Yo creo que a veces también las experiencias, el momento a momento de tu vida hace también que valores incluso algunas otras cosas, ¿no? Hay algo al menos que también es importante y creo que empecé a voltear a ver la vida de esta forma que realmente somos incapaces de notar o somos incapaces de experimentar, de lograr como reconocer o imaginarnos las cosas buenas que van a ocurrir, ¿no? O sea, no es verlo como de una manera como un positivismo ese tóxico, ¿no? De que siempre, siempre va para bien, ¿no? Pero realmente, o sea, si se ponen a pensar, somos incapaces de notar aquello que realmente nos ha hecho bien, ¿no? Es decir, el momento en el que ustedes fueron padres, algunas otras personas podrán haberles dicho, oye, pues el padre es muy importante, suele ser como el mejor momento de mi vida. Ustedes pues decían, a lo mejor puede estar chido, ¿no? Pero hasta que lo vivieron, realmente vivieron, palparon justamente ese tipo de cosas, ¿no? Y lo mismo pasa con algunas otras cosas. Lo que sí pasa es que usualmente pues tendemos a reconocer aquello que eventualmente o nos han dicho que nos hace feliz o eventualmente hemos vivido. O
O sea, no hemos experimentado aquellas cosas que a futuro nos den como justamente bienestar. Entonces, dentro de esta gran como enseñanza a través de estas adversidades, sí digo, ¿no? O sea, soy incapaz de imaginarme qué es lo que venga por delante, ¿no? Tanto las adversidades, porque justo lo decía David, ¿no? Es parte de la vida al menos, y si no reconocemos el dolor como esta parte de la esencia humana, prácticamente vamos a estar perdidos, ¿no? Entonces, eh, decía, creo que también Víctor Frank en algún momento, decía, bueno, vivir una vida sin emociones, sin anhelos, sin pasiones, es como vivir justamente como que si no tuviera incluso alma, ¿no? Como que si no tuviera, no estuviera en este mundo, ¿no? O sea, las cosas que amas eventualmente también se pierden, entonces, por ende, la proporción en la cual amas, te apasionas, te interesa la vida, también con esa misma intensidad va a doler, ¿no? Entonces, justo a veces hacemos este espacio de reflexión como, ¿qué prefieres, no? Que no te pase o que no te aqueje tanto la vida, por ende tienes que emocionarte menos, generar conexiones muy superficiales, no engancharte con ninguna pasión, entonces, pues así te va a doler menos la vida, ¿no? Sí. Pero a qué costo, ¿no? Te vas rehuyendo. Fíjate que traté de hacer la tarea con la mayor conciencia posible, ¿eh? Hace tiempo, y digo por lo siguiente, cuando el último programa que hicimos fue hace como al inicio del Mundial, y de ese día a la fecha, por lo menos ha habido 3 suicidios populares, por decirlo de alguna manera, o que se volvieron tendencia en redes sociales. Un jugador de fútbol de la selección de Sudáfrica, joven, 20 y tantos años, un árbitro, también, que se suicidó porque digamos, lo borraron de la lista de árbitros para pitar en el Mundial, porque tuvo al parecer una denuncia falsa de abuso, de acoso sexual a otra persona, a una mujer, y pues al final de cuentas, aunque salió librado de esa situación, o sea, que realmente fue o lo que dicen ahí la noticia es que fue falsa, pues el cuate finalmente optó, no puedo con eso, ¿no? Sí, no, optó pues, por el suicidio, por decirlo de alguna manera. Y un policía, que es el más reciente, el de Guanajuato, pues, el de Guanajuato, que hasta hace un video donde paradójicamente, por así decirlo, deja o da consejos o pues sí, da un consejo a las personas que estén viviendo o estén pasando una situación de depresión como él, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención que pues casi un mes del programa ha habido 3 semanas, ¿no? O 3 semanas, ha habido 3 suicidios y 3 han sido del sexo masculino, ¿eh? No ha habido del sexo femenino, no es competencia, lo hemos dicho, no estamos aquí Aparte del programa, después nos dijeron de 10, 7 son hombres. Así es, no estamos fomentando aquí juegos inútiles, ni mucho menos, claro. Simple y sencillamente me llama la atención. Entonces, hace tiempo yo leí un libro de Viktor Frankl, aparte del el hombre en busca de sentido, que es su experiencia en el campo de concentración. Hizo otro que se llama El hombre en busca de sentido último, un análisis existencial, bla, 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 o sea, un poco más técnico. Ya ese libro donde prácticamente es como asistir a una clase o a una conferencia, o haber asistido a una clase o una conferencia de Viktor Frankl. Y me llamó muchísimo la atención el tema porque menciona la parte del suicidio y habla que bueno, finalmente las personas que optan por el suicidio, me llamó la atención porque aquí se comentó, digamos, la vez pasada, o sea, es como una opción o una salida a todos los problemas que le aquejan o que siente. Y bueno, ustedes lo saben mejor que yo, Viktor Frankl es uno de los principales promotores en este sentido de que la adversidad finalmente te es favorable para encontrar un sentido en tu vida, pero también en el libro él explica y dice que bueno, para él la religión en sí, la religión no se inclina exactamente por una religión, aunque por ahí coquetea un poco con la religión cristiana, por decirlo de alguna manera. Para él dice, sí da un sentido, o sea, sí responde la pregunta de qué es lo que le da sentido a tu vida, porque para él la religión
pues es ese instrumento o es ese mecanismo por el cual el hombre le da respuesta a esa pregunta. ¿Qué le da sentido a mi vida, no? Él es muy, muy cuidadoso al decir, no está diciendo que personas que no profesan una religión no encuentran la respuesta o no encuentran el sentido de su vida, ¿no? Dice, yo no estoy diciendo eso, ¿no? Digo que en mi experiencia o en mi investigación o en esto otro, pues sí, la religión. Y me llamó mucho la atención porque hoy en día, a pesar de que el libro, cuando lo escribió, creo que fue por ahí por el 70, los 70s, hablaba él de una sociedad muy similar a la de hoy, paradójicamente, o sea, muy, muy similar a la de hoy. Una sociedad donde la juventud no encuentra o no tiene un sentido de la vida, no sabe para qué está, no sabe por qué, no sabe quién es, no, o sea, y si tú hoy en redes sociales, digamos, avientas un clavado, pues te das cuenta que es casi, casi lo mismo, ¿no? O sea, hay una falta o hay una carencia de, ¿cómo lo puedo decir? De definiciones, o sea, desde el simple hecho de que hoy en día alguien no sepa si es hombre o es mujer, pues evidentemente te da una radiografía o te da una idea de lo mal que puede estar la sociedad o la mente del ser humano sin definiciones, sin tener, digamos, algo sólido, entonces difícilmente va a encontrar un sentido o creo yo difícilmente va a encontrar un sentido a su vida. Si lo traslado al tema de la religión, hoy en día creo que se ha malinterpretado o creo que se ha, sí, malinterpretado el tema de la religión, se le ha encasillado simple y sencillamente a un conjunto de rituales, de ritos, de esto, otro, cuando en realidad coincido mucho con lo que él menciona en el libro, o la visión que él da en el libro, es algo que realmente le da sentido a tu vida porque te permite hacerte consciente de que hay algo más de lo que, digamos, lo que ves o de este mundo material, sino que hay algo, o sea, hay algo que existe que a lo mejor no lo ves o que es muy seguro o es más probable que no lo veas, pero que está, que ha estado presente y que va a seguir presente durante toda tu vida y que simple y sencillamente, por decirlo con esas dos palabras, eh, hay que, digamos, como que buscarlo, por así decirlo, y aprender a reconocerlo, ¿no? Y que la religión, pues es uno de los caminos, así como las adversidades, digo, por eso decía que hay una diferencia entre su libro del hombre en busca de sentido y el hombre en busca de sentido último, porque en el primero, pues él narra todas sus vivencias en los campos de concentración, o sea, narra todas esas dificultades que probablemente el hombre promedio no va a poder vivir o no va a vivir. No sé si afortunado o desafortunadamente, yo diría más bien afortunadamente no, pero que él le permitió encontrar un sentido o que le permitió encontrar algo a qué aferrarse para poder salir, digamos, vivo de ahí, ¿no? Y a mucha gente que él vio, a otros tantos que él vio y dijo, pues, finalmente lo que, digamos, los mató, por así decirlo, aparte de lo obvio, pues fue esa falta de sentido. Entonces a mí me gustó porque dije, híjole, yo soy un creyente de que el ser humano es igual hoy que hace 500 o 1000 años, si tú quieres, 2000 años en este sentido. Podrá cambiar el contexto, podrá cambiar la tecnología, podrá cambiar las fronteras o lo que tú quieras, pero el miedo, la felicidad, el hambre, es igual hoy que hace 500, 1000, 1500 años, ¿no? O sea, si yo hoy no me percibo o no encuentro, mejor dicho, ese sentido de la vida para poder reconocer y aceptar los momentos alegres como los momentos no alegres, me voy a perder. Realmente, igual hace 2000 años. Si yo no tengo qué llevar o con qué llevar comida a mi casa, pues también me voy a perder muy probablemente, así sea hoy o sea hace 2000 o 3000 años. Entonces, por eso digo, el ser humano sigue siendo el mismo en lo básico. Entonces, me llamó mucho la atención porque creo que hoy en día sí se está viviendo
una carencia de sentido en el ser humano, una carencia de saber quién es, de saber Pues más es hacia una dónde crisis va. de identidad, ¿no? O sea, estamos en una crisis de identidad. Completamente, bastante grave o bastante fuerte, lo vuelvo a decir, o sea, el hecho de hoy cuestionar verdades obvias o verdades absolutas, a mucha gente no le gusta ya esa palabra, como el género, el ser hombre o el ser mujer, como la biología, creo que ha hecho o ha detonado que esa crisis de identidad nos lleve a no tener o no encontrar un sentido en la vida, pues, ¿o no? Sumado al rechazo irracional, para mí, de todo lo que esté ligado o lo que huela o suene a religión o a fe, en específico, curiosamente, a una fe o a una religión, que es la cristiana, porque Todas las demás no se cuestionan. todas las demás no se cuestionan o todas las demás se abrazan fácilmente, creencias de cualquier tipo, hasta las más absurdas o inverosímiles que te puedas o que nos podamos imaginar o irracionales, se abrazan con mucha facilidad, pero al mismo tiempo, por ser así de irracionales o de inverosímiles, pues son huecas, ¿no? Te das cuenta que no hay algo sólido que la soporte, entonces al final de cuentas no te sirvió, no te sirve, o te das cuenta que simple y sencillamente estás como que dando vueltas en el mismo lugar, porque a pesar de que lo hagas y lo hagas, no encuentras ese sentido, ¿no? Entonces, sí creo que se viven tiempos difíciles en ese sentido. Hay una crisis muy profunda de identidad que ha generado pues esa falta de sentido en la vida, ¿no? Y las estadísticas a lo mejor pues es una buena evidencia, ¿no? O sea, lo hemos dicho, de cada 10 suicidios, 7 son cometidos por hombre y 3 cometidos por mujer. Eso no quiere decir que las mujeres, digamos, estén quizás en una posición más cómoda, no lo creo para nada, no creo que tengan una posición más cómoda ni de privilegio, como tampoco el otro lado, simple y sencillamente algo está haciendo o algo está pasando que se incline más la balanza hacia el otro lado. Igual mañana puede cambiar, igual mañana se inclina por completo al otro lado, pero yo creo que es bueno darnos a la tarea, principalmente de conocernos a nosotros mismos o intentar conocernos a nosotros mismos, explorar quiénes somos, qué nos da sentido precisamente, para que, yo lo he dicho en otros episodios, o sea, para que si la tortilla ya se me quemó por un lado, pues no voltearla a que se me queme por el otro, ¿no? Simple y sencillamente aprender a cuándo voltear y cuándo no voltear la tortilla, ¿no? Sí, definitivamente. Por ejemplo, hay algo interesante, ¿no? Algo importante. El tema, por ejemplo, por ejemplo, los intentos de quitarse la vida. Por ejemplo, las mujeres intentan más que los hombres, ¿no? Aquí hay un factor clave, al menos como decisivo, es, número uno, que justo, ¿no? La sociedad está como construida en la medida de que a las mujeres se les puede, o sea, tienen como más quizá la capacidad, la apertura, no es un tabú el tema de hablar de sus emociones. Y aparte, en ese caso, los medios, los métodos que usan son menos letales, que los que usualmente hacen los hombres, ¿no? O sea, en cuanto a términos de letalidad, los intentos que hacen los hombres suelen ser justamente con medios un poco más letales, ¿no? Ahí entrará, perdón, Carlos, como mucho el tema, por no ser como hombre, esta parte a lo mejor de la mayor impulsividad, obviamente tener como... Sí, justo el acceso, por ejemplo, el acceso, la manera en la cual lidian con las emociones, y justo tiene como interés el tema de conocerlos, ¿no? O sea, yo les platico, al menos me voy a balconear un poco, yo al igual en el contexto en el que crecí, yo le llamaría como un analfabeta emocional, ¿no? Es decir, lo que sentía en algún momento lo vivía, ni siquiera le ponía nombre, ¿no? Pero se sentía a veces feo, no sabía que era como tristeza, no sabía que era miedo, no sabía que era enojo, no sabía que funcionaba para algo, no sabía que me comunicaba algo, no sabía que le comunicaba algo a las demás personas, ¿no? Solamente respondía así, no sabía que tenía impulsos de acción y que esos impulsos de acción no siempre corresponden a veces a los hechos, ¿no?
Entonces, el conocer un poquito acerca de cómo me relaciono yo con mis emociones, cómo me relaciono yo con mis propios pensamientos, cómo me relaciono yo con las personas, con mis problemas, nos da al menos como un pequeño vistazo de cómo pudiéramos responder también a las adversidades, ¿no? En ese sentido, justo al menos eh, abro como este espacio justo para, pues eso, ¿no? Generar más como autoconocimiento de cómo nos relacionamos con todos esos factores que nos hacen al menos como más susceptibles, más propensos a, ¿no? Justo como añadirle al menos como lo que yo creo que puede ser importante notar al menos cuando una persona piensa o intenta al menos ponerle fin a su vida, eh, también notemos cómo el impacto al menos comunitario de ciertas cosas que nos afectan en conjunto hace a veces también como un efecto protector, ¿no? Hay un artículo que me gusta mucho, es los índices del suicidio en, en el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? El famoso 9/11, ¿no? Ahora sí, ¿no? Como la intuición, ¿qué nos diría? Y esa es una pregunta para ustedes, ¿no? ¿Que aumentaron o disminuyeron la tasa de suicidios? Después del evento, Disminuyó. ¿Disminuyó? ¿Tú qué dices? yo creo que aumentó. ¿No? Ok. ¿Quieren saber la respuesta? No tengo pruebas, tampoco tengo dudas. Pues no, pero aquí la idea es como primeramente conocer un poco lo que la intuición nos pudiera decir, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que fue prácticamente como... Necesito saber la respuesta. Ajá, fue como prácticamente el evento que inauguró el milenio, ¿no? Canónico. 2001, creo que yo cuando estaba chico, incluso mi papá en paz descanse siempre le preguntaba por eso, ¿no? Era el tema cuando estábamos haciendo panes de, oye, ¿cómo viviste el 9/11? No, pues yo estaba acá, recordé esto. Me acuerdo que yo lo vi como, tenía 6, 5 años. Y bueno, yo tenía un año cuando pasó eso, pero yo la tele supe de ese momento como a los 5 años, ¿no? O sea, ya muy aparatoso. O sea, tú eres 2000, ¿ah? Ajá, yo soy del 99. No mames, güey. 99, todavía me salvé así, en la línea 16. 99, ¿no? El punto es de que pues fue un evento muy aparatoso, ¿no? Claro. Murieron un montón de personas, las personas en shock, la tecnología no era tal como era en esos momentos. Prácticamente pues, todos los canales de todo el mundo pusieron la vista al menos en ese fenómeno. Aquí la idea es que según ese reporte al menos se logró como recopilar un poquito las muertes por suicidio posterior a ese evento, ¿no? Y sorprendentemente la gráfica bajó. O sea, pero hace falta ver el por qué, ¿no? Intuían justamente algunos teóricos de que hay como ciertas teorías al respecto de cuándo hay adversidades en conjunto, es decir, cuando hay un impacto comunitario, por ejemplo, algo que nos afecta en conjunto, tipo el terremoto del 85, el tema de, por ejemplo, estos altercados que hubo con el narcotráfico y un montón de cosas, generaba al menos como este efecto de compañía, ¿no? O sea, todas las personas nos acompañábamos. Los días posteriores eran días de preguntarle a las personas cómo se sentían. Generaban más conexión, o sea... Un acompañamiento mayor, un ¿no? acompañamiento mayor, ¿no? Entonces, hacían como esta hipótesis, ¿no? De que cuando un dolor era más como comunitario, debía de diferente manera por cómo respondían al menos la comunidad, ¿no? Entonces, se hipotetizaba que justo por eso había un efecto que aminoraba un poco el tema del suicidio, ¿no? Igual, o sea, me imagino que habrá momentos en donde nos aplica como comunidad un poco más y que quizá nos alcancemos incluso a percatar, ¿no? De qué personas, familiares, amigos la estén pasando más mal, ¿no? Pero pues aquí la pregunta es que es importante seguir abriendo conversaciones como incómodas, ¿no? La idea es que no siempre al menos tenemos como la oportunidad de contar con redes de apoyo con las cuales podemos confiar abiertamente, ¿no? A qué contarle. Entonces, pues justo, ¿no? También la importancia, al menos, justo, haciendo como un breve vistazo de un dato muy importante, ¿no? De cómo se vive al menos las tragedias. Es que fíjate, ¿no? O sea, creo que al final, o sea, a como lo voy entendiendo, ¿no? Y explicándolo, o sea, al final, ante mayor adversidad, mayor sentido de vida, ¿no? O sea, porque de cierta forma, o sea, al final en un punto adverso, supongo, o sea, cuando ves al final, obviamente, en ese evento, yo recuerdo haberme despertado, estaba en la universidad, estaba en la universidad, pero ya trabajaba,
y me levanté como para irme a trabajar, pues me estaba cambiando y de repente, pum, la tele, ¿no? Y ya, Lolita, ya nada, pues este pedo, ¿no? O sea, decir, ay, cabrón, ¿no? O sea, qué pedo. Pero supongo que, o sea, al final pasa eso, ¿no? O sea, al final ves eso, al final sabes que gente perdió la vida, o sea, al final gente que a lo mejor luego te sacan las historias de yo iba a trabajar pero el camión no llegó, entonces fue por algo, o sea, entonces al final la gente le va encontrando como ese sentido de, o sea, si me quedé fue por algo, si esto, si lo otro, ¿no? O sea, entonces vas encontrando como esas conexiones y le vas encontrando a lo mejor un sentido que la adversidad o la desgracia detona, ¿no? Yo justo en el 2011 recuerdo haber hecho un estudio sobre salud mental y y recuerdo que en ese momento cuando lo presenté, yo al final lo presenté porque antes había como esa reunión donde presentabas un proyecto como para programas de que a lo mejor el gobierno les diera un vistazo o algo así. Y yo presenté como el crear un centro de salud mental, pero enfocado en un centro de salud mental familiar, pues, ¿no? Que se atendiera como ese tipo de la terapia familiar, terapia de parejas. Y al final, de cierta forma, metí ciertas estadísticas y en esas estadísticas, justo en esa temporalidad de por ahí 2009, 2010, que Nayarit vivimos como esa ola de violencia, de balaceras y levantones y la madre, o sea, la tasa de suicidio súper bajó, o sea, creo que ese año fueron 8 suicidios, me acuerdo, o sea, fue una cosa, no sé, creo que ahorita vamos como a 90 por año, una cosa así, o no sé, más o menos por ahí, ¿no? O sea, entonces, digo, no tengo el dato, pero a lo último que recuerdo, más o menos por ahí va, ¿no? O sea, entonces, de cierta forma, es eso, ¿no? O sea, al final estás como miscuido, creo que ahorita lo que escuché, no sé, hace unos meses, en el tema Sinaloa fue eso, o sea, ahorita en Sinaloa la tasa de suicidio bajó bastante como por todo el tema que vive, ¿no? Entonces, al final, o sea, hago como este paréntesis de lo que estás hablando y hablando, pues ahí creo que en esta charla así como de cuates, creo que aquí los tres en algún momento has estado roto, pues, ¿no? O sea, creo que todos nos hemos roto, o sea, en algún momento emocional, o sea, y al final ahí sí entra mucho el cómo lo llevas o cómo lo acompañas, pues, ¿no? O sea, el cómo estás y que definitivamente, a lo mejor el cliché del acompañamiento, o sea, es súper importante, pues, ¿no? O sea, es súper importante al final hacer sentir a las personas acompañadas y que de menos tiene alguien sin un juicio, ¿no? O sea, creo yo que, o sea, eso al final sí te puede salvar la vida definitivamente en un contexto, ¿no? Mejor de los casos que decía Mario, de repente veía el video del futbolista y a lo mejor uno por su parte clínica, ¿no? Si quieres, pues dices, güey, pues si veo que todo el mundo está celebrando y mi compilla está ahí como sin nada, o sea, o sea, como inmutado pues ante una emoción, digamos, ahora, ¿no? Incluso volviéndolo el partido, a lo mejor de Argentina, ¿sabes? Cómo llegan los jugadores al vestidor y todos brincando, o sea, al final, y si tú te percatas que alguien no lo está viendo de esa forma, de cierta forma te tendría que generar una extrañeza y decir, güey, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no estás contento? ¿Qué pedo? ¿Qué show? O sea, a lo mejor en esta parte del policía, pues vi el video, o sea, pues ya era alguien definitivamente que iba destinado a hacer lo que ya traía en mente, o sea, pero al final esa parte a lo mejor de esta cultura que hablamos un poco el capítulo pasado de, yo creo que no invitarte a que te hagas al fuerte, ¿no? O sea, a lo mejor en esta parte de fingir o de hacer como que no te sucede nada o no te pasa nada, ¿no? O sea, al final el romperte está bien, güey, ¿no? O sea, el romperte está bien, el decir a lo mejor no puedo ahorita, o sea, no puedo, no quiero, no esto, está bien, cabrón, o sea, porque al final esa adversidad, de cierta forma, pues, o sea, al final creo que aquí vemos tres personas que hemos estado rotos en algún momento y que al final esa adversidad, pero sobre todo ese acompañamiento sin juicio, al final, o sea, a lo mejor hace que todavía estemos aquí, ¿verdad? O sea, que estemos con este sentido, que tenemos esa parte, y creo que sí es como importante en esa cuestión de decirte a ti, ¿no? Hombre, mujer, pero, o sea, está bien romperse, güey, ¿no? Fíjate que ahorita con el dato revelador por lo menos para mí, pues, ¿no? Del tema de los suicidios y cómo bajaron después de
9/11 y cómo bajaron la tasa de suicidios después de los eventos violentos aquí en el estado o en Sinaloa, X o Y. Como que me dio más claridad a un pensamiento que había tenido o he estado teniendo desde hace tiempo. Y digo hace tiempo, no esta semana, no en este mes, no desde que hacemos este podcast, sino desde que, ¿cómo lo puedo decir? Como desde que empiezas a ser más reflexivo de tu vida, de quiénes te rodean en tu vida y por qué, y X o Y, de cómo te comportabas antes y cómo ahora ves el mundo y cómo ahora te comportas. Hace rato hacíamos un poco de pitorreo de los problemas que hoy pudiéramos tener o no, X o Y. Y venía a mi mente un pensamiento de realmente creo que al ser humano lo que lo conecta o lo que lo hace ser verdaderamente empático es la tragedia, no la felicidad. O sea, aunque suene medio canijo, yo creo que no es la felicidad, porque yo creo que en la felicidad hay mucho egoísmo, o sea, hay mucho de quizás pensar en mí, únicamente en mí, detrás. O sea, no digo que esté mal la felicidad, estoy diciendo que creo que nos envuelve en un tema de pensar en, mientras yo esté bien, o sea, pues que el mundo ruede, ¿no? Pero cuando te haces consciente de que así como tú la estás pasando mal, hay atrás o afuera o en donde tú quieras un montón de gente que también la está pasando mal, como que te hace un poco más humano, si se vale la palabra, de decir, ay, güey, no soy el único, alguien más también está sufriendo, entonces puedo encontrar a lo mejor esa parte que ya hace da rato David. No hay juicio, no hay un juicio, no hay no hay una posición distinta entre tú y yo, sino simple y sencillamente somos dos personas que tenemos una historia de vida o hemos estado rotos en algún momento y que nos podemos entender, nos podemos comprender, claro, sin juzgarnos, sin decir, no manches, a ti te pasó, pues a mí, no manches, ¿cómo puede ser que tú esto otro, no? Por eso digo que creo que nos conecta un poco más entonces la desgracia o el infortunio. Ahora, no estoy diciendo ¿cómo lo puedo decir? No soy, mejor dicho, yo no soy afecto ni al pensamiento positivista, ni tampoco al pensamiento negativo, ¿no? O catastrófico. Yo hace rato respondí a la pregunta que hacías de si subieron o disminuyeron los suicidios. Fue un poco más un pensamiento catastrófico porque pensé, dije, no, pues es que se generó una psicosis, porque finalmente sí se generó una psicosis. Pero ahorita que los escuchaba empecé a hacer reflexión, a ver, ¿en qué se generó una psicosis? En los sistemas, en el gobierno, en la estructura, en esto. En ellos sí se generó una psicosis. Claro. Pero lo que estoy entendiendo es que en el individuo de a pie, en el yo, en el mi vecino, en el mi compañero de trabajo, en el mi amigo o en el cuate que lo acabo de ver por primera vez en el autobús, en el camión, se generó una empatía, o sea, se generó un sentimiento más humano de pensar en ti, cómo estás, cómo te sientes, la estás pasando bien, la estás pasando mal. Y lo comparo precisamente con el hoy, o sea, con ahora, que creo que se ha abusado y mucho del tema o de la palabra de ser empáticos. Y digo se ha abusado porque creo que realmente no se ha comprendido qué es realmente ser empático, porque yo creo que no se ha llegado a la conclusión esta de decir, bueno, realmente ser empático es entender, es comprender y es vivir el sufrimiento para que entiendas y comprendas que el de enfrente también vive un sufrimiento y no pensar en que simple y sencillamente soy yo lo único que está pasando en la vida, ¿no? O lo único que me está pasando. Y hoy en día creo que se ha abusado mucho de eso, soy yo nada más el que la vive mal, porque mi color de piel, porque mi condición social, porque mi religión, porque X o Y, y se ha perdido mucho de, a ver, ¿qué nos puede conectar? O sea, ¿qué nos puede unir a ti, que vienes de esta historia, a mí, que vengo de esta, a aquel que viene de aquella? ¿Qué ha pasado en sus historias que nos pueda conectar? Pues que todos hemos sufrido, ¿no? O que todos la hemos pasado mal en algún momento
que todos podemos llegar a entendernos desde ahí o a tratar de comprendernos mejor desde ahí y decir, ok, quizás pueda sentirme no juzgado, porque si veo que él dice, no, la verdad es que yo también la he pasado mal, la verdad es que yo también he estado roto, la verdad es que yo también he vivido ciertas situaciones, pues a lo mejor yo también no me puedo sentir así, juzgado ni nada, al contrario, también puedo decir, sabes que yo también te entiendo, porque en mi caso he vivido esto, otro. Y creo que se ha estado perdiendo mucho eso. Sí. Y no digo que sea necesario, no digo que sea necesaria la tragedia, aunque Yo creo que no es necesario es el inevitable, victimismo. es inevitable, no es necesaria, Ajá. pero es inevitable. Lo voy a Así es. conectar mucho con un libro que se llama El obstáculo es el camino. Lo escribió un cuate muy, digamos, muy conocedor, sí, un conocedor de la filosofía estoica o un adepto a la filosofía estoica, donde habla precisamente, el puro título dice el obstáculo es el camino. Él habla de precisamente comprender y entender que las adversidades no son necesarias, pero son inevitables. Y que a través de las adversidades podemos obtener o sacar una mejor versión de nosotros mismos, una mejor versión de mi vecino de enfrente, una mejor versión como sociedad y una mejor versión pues, también como sistema quizás de gobierno, X o Y, ¿no? Pues me da mucho más claridad porque yo lo pensaba así, decía, no mames, estoy puedo estar medio loco, porque realmente hoy en día, y lo voy a decir así, vender felicidad es muy rentable, Sí. bastante rentable. O sea, hay gurús que te venden felicidad por todos lados, hay iglesias incluso que te venden felicidad por todos lados, hay profesionistas que te venden felicidad por todos lados, que te venden el ABC, que te venden la fórmula, que te venden la pirámide, que te venden el mecanismo, que te venden la fórmula. Y en el tema de uno que te venden el cómo ser hombre y no sufrir, güey, ¿no? Como, ay, hijo de tu puta madre, ¿cómo está eso, güey, no? Sí, está sí. bastante complicado el asunto, porque yo creo que te deshumaniza, Sí. porque te voltean o te hacen que veas una realidad, mejor dicho, te quieren convencer de que la realidad se compone simple y sencillamente del ABC de la felicidad, de que te sientas feliz y nada más, porque el sentimiento de tristeza, el sentimiento de frustración, el sentimiento de derrota o el sentimiento de enojo, pues no es bien visto, no es bien aceptado. Me acordé qué importante es, por ejemplo, y lo hice más consciente ahorita, el enseñarle a mi hija a identificar emociones, por lo que decías hace rato. A veces a lo mejor no sabía ni por qué estaba enojado, o qué era el enojo realmente, o si tenía un impacto mi enojo, mi tristeza hacia los demás. Porque hemos tratado de enseñarle a mi niña a identificar eso, a decir, a ver, ¿estás enojada? ¿Por qué estás enojada? ¿Qué es esto que estás sintiendo? Si está llorando, ¿por qué estás llorando? ¿Estás llorando porque estás frustrada? ¿Estás llorando porque te sientes triste? ¿Estás llorando porque te sientes enojada? Y me dio, realmente ahorita lo reflexioné y dije, qué importante entonces es enseñar, o sea, mi niña va a cumplir 3 años, prácticamente desde esa edad, enseñarle, o por lo menos, ¿cómo lo puedo decir? Ah, incluirla en el diálogo de, oye, estas son emociones, esta emoción es por esto, esta emoción es por aquello y esta emoción es por esto, ¿no? Enseña o aprende a identificarlas. Porque si no, pues crecemos, pues no sé, así como seres humanos, pues que no sabemos identificar qué nos pasa, qué sentimos y cómo lo sentimos, ¿no? Sí, al menos como, me gusta esta frase, ¿no? Que dice, ¿no? Que para enseñar hay que saber y para educar hay que ser, ¿no? Gran parte, al menos de esta frase, va de cómo nosotros vivimos incluso nuestras propias emociones, ¿no? O sea, pongamos el ejemplo de padres que de repente quieren que sus hijos regulen sus emociones, pero ellos tampoco pueden regular sus propias emociones, ¿no? Claro. Entonces, ¿Cómo le gritas al niño? y la idea es que, o sea, nosotros, para ser como entiendo una buena guía, nosotros necesitamos a veces educar desde cómo nosotros convivimos con nuestras propias emociones, ¿no? Entonces, justo tiene el impacto
desde reflejar justamente aquello que nos aflige, aquellos que nos pone triste, reflejarlo con claridad, ¿no? Porque me acuerdo que en algún punto de mi vida sí acompañaba, por ejemplo, a mis padres en paz descanse y de repente, igual, ante sus aprendizajes y demás, yo veía que de repente ellos no se encontraban como llorando, a diferencia de otras personas, y yo decía, ¿qué no? O sea, yo también debo estar igual, ¿no? O sea, debo de mantener compostura, ser frío, pero veo otras personas llorando, entonces, ¿qué está pasando, no? Claro. Entonces, justo desde ahí, ¿no? Desde no ocultar quizá el hecho de qué es lo que nos está pasando, pero tampoco sobreextendernos, al menos al brindarle toda la información que no necesita un niño muy pequeño, ¿no? Sí. Desde el hecho de, oye, papá se siente triste porque pasó algo que lo hizo reflexionar, algo que perdió, ¿no? Sí. Que era muy importante. Entonces, desde esos espacios de que nos permita ver a nuestros hijos, de cómo nos manejamos justamente con estas emociones, suele ser también mi papel clave, ¿no? Hay otro aspecto antes de que se me olvide, ¿no? Que justo me resultó interesante justo para rescatar esta frase que decías que gran parte de lo que nos hace humanos y lo que compartimos es justamente las tragedias, los dolores. Es como, no me acuerdo cómo se llama la antropóloga, pero que le hicieron justamente la pregunta, ¿no? De, de cuándo fue la primera señal de humanidad, ¿no? Okay. Por ejemplo, hablando un poquito de qué es lo que nos hace humanos, pero qué nos hace humanos a todos, ¿no? Yo conozco un poquito la respuesta de esta entrevista, ¿no? Pero quisiera, de manera muy breve, que ustedes piensen, ¿no? Como, ¿cuál fue la primer señal? Ya estamos recibiendo terapia, güey. ¡Ah! Chulada, güey, güey. gracias, Gracias. güey. Y no quieren venir los de el patriarcado, Ah, ¿no? Esos pinches que se vayan. Es que eso es, como los eunucos, güey, o sea, Eunucos, güey. ¿Cómo lo podremos Esos decir? pinches En eunucos, palabras güey. decentes. Es correcto, güey. ¿Cuál Tenemos es que el- mandar un pinche documento al pastor, güey, a sus esposas, güey, al papa, güey. Está cabrón. ¿Cuál sienten ustedes que fue de manera muy breve, sin ponernos tampoco tan, ¿cómo se llama? Lo primero que se les venga a la mente, ¿no? A ver, la primer señal de La humanidad. primer señal de humanidad. A ver, cabrón, tú estás estudiado, güey. Digo, ¿es correcto? Aparte es un poco Leído y escribido. Tú sé un estás. poco la respuesta, Ajá. obviamente lo leí. Al final creo que es la compasión, de cierta forma, de un ser humano hacia otro que se quedó a cuidar a alguien que estaba herido, ¿no? Ajá. Por allá. Hay personas que pueden decir la vasija, una rueda. No sé, ¿Cuál es la primer señal de humanidad? la cerveza, güey. El aguamiel. El aguamiel. El hidromiel, güey. El hidromiel. Híjole, creo que tendría que responderlo con lo que dije hace rato, o sea, lo que he venido lo que he venido reflexionando estos últimos años, quizás la última década de mi vida, pues. O sea, que realmente lo que te conecta con otro ser humano es el sufrimiento, es el saber que alguien más entiende qué es el dolor, cómo se vive el dolor y que finalmente se puede aprender a vivir con el dolor, por así decirlo de alguna manera. O sea, me refiero a que eh, eh, es inevitable, o sea, es completamente inevitable el dolor en esta vida, o sea, mientras estemos vivos en este cuerpo material, es inevitable, ¿no? Y ahí meto un poco el tema de la fe. Yo creo y me aferro a esa creencia de que una vez que mi vida terrenal trascienda hacia mi creador, es completamente distinto o va a ser completamente distinto el tema. Creo en eso. No tengo, digamos, la evidencia física porque entonces no sería esa trascendencia del ser, sino seguiría siendo lo material simple y sencillamente. No. Pero entiendo que mientras yo esté aquí, 80, 90 años, si Dios me lo permite, y mis decisiones también,
el dolor es inevitable. Entonces, Sí. creo que la primer señal de humanidad es comprender y entender que lo que te conecta con el de enfrente es la vulnerabilidad. Bien. Es eso, simple y sencillamente. Sí, justo, al menos como, yo creo que ya me había ganado, justo, Ajá. me habías dicho, ¿no? Que ya lo habías leído, pero justo la idea, ¿no? Le habían como preguntado a esta famosa antropóloga estudiada de varios años, ¿no? Y justo algunos pudieran pensar como, quizá ya estamos como más en la zona, algunos hubieran pensado, por ejemplo, es una rueda, un mechero, un arco, una flecha, las balas, por ejemplo, un ladrillo, o herramientas de repente como más rebuscadas, ¿no? Pero justo fue, ella decía, es un fémur roto que estaba reparado, ¿no? O sea, literal, un pedazo de hueso con una varilla, ¿no? Y les parecía sorprendente, ¿no? A las personas, pues, como un fémur va al menos a fémur roto, que fue como intentado reparar con las ideas que tenían antes, o puede ser como el vestigio principal, al menos, de una sociedad, ¿no? Una cuestión evolutiva, ¿no? Ajá, y justo, al menos haciendo como hincapié en lo que decía David, bueno, es que para que eso tuviera que ocurrir, alguien se tuvo que detener por el otro. Sí. Número dos, preocuparse justamente, verlo como algo urgente y que lo tuvo que cuidar justamente el tiempo suficiente para que pudiera recuperar la movilidad, ¿no? Entonces, esa fue la primera señal, al menos para ella, que al menos como comparte un poco de la primera muestra, al menos de humanidad, ¿no? Si te verdad que sintetizarlo justamente a lo que nos ha deshumanizado un poquito es justo esa desconexión hacia la compasión, hacia lo que nos aplique. En aquel momento era un hueso roto, pero en este momento, ¿qué cosas ocurren, no? Que nos mantiene desconectados. Fíjate, perdón, y quiero comentarlo, digo, me parece genial lo que dices y lo que estamos hablando. Yo lo voy a meter como a mi área en base a la psicología. Qué buena peda, vas a No decir. mames, o sea, qué buena peda. Sí, O sea, un vaso y ya lo que andamos. estamos acá en este pedo, ¿no? O sea, que al final hoy en día, y en los temas de pareja, muchas veces cuando llegan las terapias de pareja, pues al final es, o sea, como esta absurda idea de, ¿por qué tenemos problemas? O de repente a lo mejor cuando me toca terapia individual y quieren al vato perfecto, la relación perfecta, y de cierta manera digo, güey, qué bueno que tienen pedos, qué bueno que tienen broncas, qué bueno que tienen adversidades, ¿no? Obviamente mientras no te estén vergueando y todo ese pedo, todo está genial, pero al final, mientras tengan diferencias y la madre, a lo mejor si lo vamos en temas de crianza o en temas de puntos de vista o lo que sea, está chingón, porque al final eso los tiene que llevar a conectarse y poder crear algo que los haga funcionar, ¿no? O sea, y que al final hoy en día, que lo veo mucho a lo mejor en estas cuestiones individuales, que les cuesta mucho como conectar o tener relaciones de pareja estables o funcionales, porque no quieren tener pedos, güey. O sea, no quieren tener un pinche tema adverso de qué resolver, o de que esto, se quieren que el güey o la morra ya les llegue sin broncas, y dices, pues te puede llegar sin broncas. Sí, confesado. O sea, pero va a haber, o sea, pero Sin va a haber. broncas evidentes. Sin Porque broncas evidentes. Ay, O sea, cuídate. es corrupto, ¿no? O sea, entonces, al final de cuentas, o sea, creo que esta parte de asumir la adversidad, de asumir que la adversidad es buena, de cierta forma, o sea, que te va a llevar a crecer, que te va a llevar a trascender, o sea, de cierta forma es como irle perdiendo un poco el miedo a eso, bueno, no un poco, o sea, un mucho a eso, o sea, y que de cierta forma es parte de la vida y que al final de cuentas, el que tú veas a lo mejor el sufrimiento, llámese de tu pareja o de tu amigo, pues es un tema de conectar, pues, ¿no? O sea, de conectar, o sea, de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué esto es importante para ella o por qué esto es importante para él? O sea, y al final de cuentas eso te lleva a una mejor relación, a una mejor estructura de familia o de relación, ¿no? Ahorita creo que es esa parte. Y dos, ahorita con lo de los hijos que decías, de enseñarlos y demás, o sea, creo que sí. A mí ahorita mi hijo sí de repente me pregunta a veces, pues cuando ve que es evidentemente que me enojo, me dice, papá, ¿estás enojado? Y digo, sí, hijo, estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Él me dice, ¿por qué estás enojado, no? Y ya yo le digo, pues, estoy enojado. Y él le dije, estoy enojado porque te estoy pidiendo que hagas estas cosas o demás, y creo que ya lo sabes hacer, y, o sea, y estás evadiendo la indicación que yo te estoy dando. O sea, entonces, sí estoy molesto.
pero, o sea, es así, ¿no? Y aún así, algo que me gusta hacerle con mucho hincapié es que aunque esté molesto, te amo, pues, ¿no? O sea, amo tu imperfección, le digo, entiendo que estás chiquito, entiendo que estás aprendiendo, y es esa parte, ¿no? O sea, y creo que es a lo mejor muchas veces en esa cuestión, ¿no? O sea, que creo que hoy en día lo saco esto porque solo queremos lo perfecto, ¿no? O sea, solo queremos la vida en Instagram, güey, ¿no? O sea, y pues no se puede, cabrón, o sea, está muy cabrón. Fíjate que lo que comentaste ahorita, que la primer señal de humanidad, lo que decía la Le debo antropóloga, el nombre, pero el que alguien se detenga ante el sufrimiento de otro para hacer algo, porque no simple y sencillamente es detenerte y verlo, que es lo que sucede muy constantemente hoy en día. Todo el mundo se detiene a ver el sufrimiento del otro y peor tantito, sacan un celular y lo graban, ¿no? Pero no hacen absolutamente nada, por decirlo de alguna manera. Me hizo conectarlo precisamente con el tema de la fe, te soy sincero. sí. ¿De qué manera? Decía Víctor Frankl en ese libro, lo voy a parafrasear porque no voy a decir exactamente la cita porque no me acuerdo punto y coma cómo lo dice la cita, pero lo que yo entendí decía algo así como lo que nos humaniza, o sea, lo que hace humano al hombre es el Espíritu de Dios. El creer que existe Dios, el creer en el Espíritu de Dios que habita en el hombre es lo que nos hace humanos, decía él. Y me puse a pensar en algo que se enseña y mucho, ¿no? El sacrificio de Cristo por la humanidad, para que tus pecados sean perdonados, etc. Eso lo hemos escuchado todos, ¿no? Palabras más o palabras menos. Y me hizo pensar, y digo, ¿cómo tiene relación con lo que dice la antropóloga? Claro, para mí cobró mucho mayor sentido, porque si lo conecto con lo que dice Víctor Frankl, que lo que nos humana al hombre es creer en el Espíritu de Dios, y la religión, propiamente la religión cristiana, te enseña, o una de sus doctrinas es el sacrificio de Jesús, yo digo, ok. Entonces, yo creo en un Dios que ante el sufrimiento de su creación decide intervenir. ¿Sí me explico? No se queda nada más ahí viendo, no se queda nada más ahí como espectador, como no saca el celular, por decirlo de una manera, a grabar y ver cómo, digamos, la estás pasando mal y no hace absolutamente nada. No, sino todo lo contrario, se mete en el problema. O sea, se mete junto contigo en la situación y dice, aquí estoy, he vivido o vivo el sufrimiento como tú lo vas a experimentar o como tú lo puedes experimentar o como tú lo vas a llegar a experimentar durante tu proceso de vida en esta tierra. Sé lo que sientes, lo siento yo y déjame decirte que lo puedes superar o puedes aprender a vivir. ¿Por qué? Porque después de esto viene otra cosa, ¿no? Viene algo mejor. Entonces me hizo ahorita reflexionar y digo, ok, creo que voy por mejor camino que por donde iba antes, ¿no? Porque antes llegué a creer en un tipo de fe en donde la prosperidad económica era una señal de Dios en tu vida, la salud era una señal de Dios en tu vida, la relación de pareja perfecta era una señal de Dios en tu vida, digamos, la vida perfecta era una señal de Dios en tu vida, completamente equivocado a lo que realmente es, ¿no? Entonces, si conecto esas tres cosas, digo, órale, me gusta más por el camino por el que voy hoy en día, entendiendo lo que estoy entendiendo. Es decir, claro, yo creo en un Dios que se mete en el problema junto conmigo, que no es indolente ante las situaciones que yo vivo, o sea, que realmente puedo sentir o puedo creer que existe alguien que está a un lado de conmigo, no resolviéndome el problema, tampoco siendo un mero espectador, pero sí siendo alguien o algo que te acompaña y te dice, ¿sabes qué? Yo lo sé, lo he vivido, lo he sufrido, lo he sentido y dale, o sea, sigue, vas para adelante. Y me llama la atención porque en otro libro que leí, bueno, no lo he terminado, está en inglés, entonces me tardo un poquito más, pues no soy maestro ni experto en inglés, pero habla de la gente que tiene, de la gente, el título del libro, lo he mencionado antes aquí, es la fe de los huérfanos, la fe de las personas
que por una u otra razón se han quedado o no tienen padres, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo influye en la forma, también daba mi historia de vida, por eso me gustó muchísimo, la forma en la que te hace el autor comprender un poco esto de lo que estoy llegando, o a estas conclusiones a las que estoy llegando y que se las estoy compartiendo, ¿no? Entonces, me da mucha más claridad, o sea, entender que en efecto, si lo quiero decir en una, en una forma un poco más, ¿cómo lo puedo decir? Más religiosa, claro, el Espíritu de Dios hace humano al hombre realmente. Y si yo veo hoy la sociedad cómo se ha ido alejando de creer en el Espíritu de Dios o de creer que Dios existe, veo los resultados y veo las consecuencias, ¿no? Jóvenes que se atreven a cometer actos que en mi edad, cuando yo tenía esa edad, eran inimaginables para mí, ¿no? O sea, completamente. No que ignorara que existieran, pero que nunca, por lo menos, pasaron por mi mente el yo cometer, digamos, ese tipo de situaciones, por lo que tú quieras. Y que hoy en día cada vez se repiten más las noticias en donde ya un chavo de 12 años, 10 años, le quitó la vida. Leí hace poco dos chavitos de entre 10 y 12 años. Uno le quitó la vida a otro a golpes, compañeros de escuela, pues, con una frialdad y una pues, o sea, total y completa ausencia y carencia de humanidad. Vi, por ejemplo, ahorita que dices ese tipo de cosas, la nota, ¿no? De unos como que le robaron el taxi a un señor, le dieron killer, lo grabaron Otra, y ese se fue fueron otra. a dar el rol, Sí, ¿no? claro. Dices, ¿qué pedo, güey? Otra noticia fue un par de adolescentes también, en donde le quitaron la vida a una abuelita, era abuelita de uno de ellos. Simple y sencillamente la asesinan, le roban $150 y se van a las pizzas como si nada, ¿no? O sea, a comerse unas pizzas con el dinero que le quitaron, como si no hubiese pasado absolutamente nada. O sea, una total y completa falta de humanidad. O sea, desde mi punto de vista, no puedo estar completamente equivocado, pero sí de eso que nos hace humanos, ¿no? El detenerte ante el sufrimiento y el dolor de otro, ¿no? La verdad es que me queda más claro, ¿no? O sea, yo, gracias por la terapia, conclusiones. Yo concluyo en eso. Creo que sí necesitamos volver a ver hacia Dios, voltear, desde mi punto de vista, voltear a ver a Dios nuevamente, voltear a buscar a Dios, voltear a buscar la respuesta a qué es lo que le da sentido a nuestra vida. Conclusión, sí, o sea, creo que al final no hacernos de la vista gorda, o sea, buscar esa parte de estar para las personas que te importan, estar para las personas que, o sea, que realmente son importantes para ti, o sea, preguntar, conocer, a lo mejor cómo le gusta que esté, a lo mejor esa persona, ¿no? Cómo le gusta recibir el acompañamiento, cómo le gustaría que lo acompañes, definitivamente creo que eso, no volvernos indolentes, creo que, y te tocó, o sea, creo que algo que siempre les digo mucho a los que llegan conmigo a servicios sociales, pues no perder esa humanidad, güey, ¿no? O sea, al final nuestra carrera es una carrera extremadamente humana, o sea, y no volverte indolente, aún porque normalizas todo el tiempo estar escuchando ciertas problemáticas, o sea, al final, o sea, esta carrera te exige ser extremadamente humano, y en mi caso, creo que nos exige, o en mi caso me exige, ser muy apegado a tu fe. Yo sí creo que hay cosas, y lo he visto con pacientes, que no salen ni con chochos, ni con terapia, y a veces ahí se necesita Dios para ayudarlos a salir de cierta manera. Creo que es esa parte, por más que a veces está en nuestro argot muy infravalorado ese tema y hasta satanizado, si tú quieres. Desde mi perspectiva, yo sí lo abordo, sí me gusta tocarlo, sí me gusta hablarlo y creo que he visto esos resultados y pues creo que es eso, o sea, al final no te lo quedes, está bien romperse, háblalo, comunícalo y a los que estamos alrededor acompañar, cabrón, ¿no? Sí, yo
justo coincido un poco con lo que han brindado y aparte reconocer al menos que a veces el acto más valiente, más fuerte es pedir ayuda, ¿no? Pero sobre todo también nosotros, que de repente tenemos un poquito más de capacidad para extender la mano, también abramos más conversaciones, ¿no? Es decir, justo como lo decías, ¿no? Si eres una persona que de repente notas a tu compañero al lado, a tu amigo, familiar, conocido, que está mostrando señales atípicas de cómo es él, ¿no? Que anteriormente era muy platicador y que de repente muy inhibido, se muestra como renuente a salir, se aísla, hay algo raro, ¿no? Entonces, abrir la conversación directamente, sin tabús, abrir al menos la conversación sin intención de juzgarlo, y además, o sea, estar abierto también a la posibilidad de que nos diga abiertamente que le está pasando muy mal hasta el punto de querer ya dejar de existir. No tenerle miedo a eso sobre todo, ¿no? Porque en ocasiones es como el típico no pienses en eso. Siento yo que va más en función de mi necesidad propia, de no querer escuchar, de responder con miedo ante eso, antes de que lo que necesita la otra persona. Entonces, abremos, la intención es que abramos más conversaciones de este tipo, ¿no? No solamente, sí, solicitar a las otras personas que puedan expresarse abiertamente sus emociones, sino también nosotros ser quienes abramos esa conversación, ¿no? Nada. Bien, Carlos, tus datos, quien busque ahora sí que Terapia. terapia, obviamente, Claro, ¿cómo no? ampliamente recomendado. Quien busque tus servicios, ¿en dónde te puede encontrar? Redes, teléfono. Bien. Ahí los vamos a dejar de todos modos. Pueden encontrar Facebook, Instagram, Twitter, Didi, Uber, donde sea. Buscamos trabajo, ¿no? No, no se crean. En Instagram, psicólogo Carlos Campos, psic.campos. Facebook, psicólogo Carlos Daniel Campos. Mis datos de contacto 311-224-8308. Igual con gusto los estoy atendiendo. Como les decía, al menos en los primeros capítulos, usualmente ayuda a las personas a pasar por esa tormenta emocional que están atravesando. Acompaño justamente a personas que están teniendo esta idea de ponerle fin a su vida y sobre todo a ayudar a personas a convivir con emociones muy intensas. Entonces con mucho gusto los recibo, al menos si es que está dentro de sus capacidades y dentro de las mías, poderlos ayudar. Tus datos también, güey. También, pues, también das terapia, güey. pues, ahora sí, pues mis datos, psicólogo David Parra, ahora sí que en Facebook, en Instagram, SIC David Parra, ahí me encuentran, teléfono 311-119-2181, dejen un WhatsAppazo, y con gusto lo atenderemos y les daremos cita, y pues nada, ahora sí que nos gustaría, ahora sí que, ¿cómo te sentiste? ¿Te gustó venir? ¿Va a estar abierto a las invitaciones, Carlitos? Bien, por supuesto, ¿no? Yo pues encantado Para de abrir estas compartir conversaciones, ¿no? espacio acá con ustedes, pues encantado de seguir viniendo por acá. Antes de finalizar, datos de repente, ¿qué pasa cuando las personas no tienen como recursos gratuitos, líneas de la vida? De repente, si les hizo sentido al menos un poco de las reflexiones que aquí como brindamos, de repente te encuentras como un poco desvariado por la vida, desorientado, justo sugerencias, acercarte como a algunos servicios de emergencia, línea de la vida, 800-911-2000, línea de la vida, línea nacional de la vida. Están servicios CIMISAE, un servicio de atención psicológica gratuita a las 24 horas, los 7 días de la semana, de la misma extensión del propio CIMI, el CESAME. El CESAME, está bien en la línea ahí del CESAME, es 214-0101, 214-0001, 24 horas, ahí se les va a estar atendiendo, o recurrir al centro, no tiene ningún costo, pueden acudir a recibir la atención, todos los días de la semana, de lunes a domingo, por los 365 días del año, se trabaja, y y ahí están las opciones, de repente le dices, no hay, claro que hay, está gratuito, el CESAME realmente se ha trabajado mucho en sanear la agenda, tu cita ya no está 3 meses, 2 meses, realmente ya se ha buscado que tus citas sean más constantes, más continuas, más apegadas ahora sí a un tratamiento efectivo psicológico, realmente tus citas están a cada 15 días, 3 semanas cuando mucho,
Así que, pues acercarse y listo, ¿no? Y digo, le agregaría un poco de las conductas que dijiste, a lo mejor del aislamiento y todo. También luego hay personitas que se nos meten a muchas conductas de riesgo, que también lo notan, si lo ven, que ahí luego anda queriéndose juntarse con gente que no le va a dejar nada bueno, que va a estar en riesgo, peligro, también es una red flag. Y pues nada, ahora sí que pues, seguirnos cuidando y seguir generando estos espacios. Y pues gracias por venir, Carlos. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Pues seguimos acá en contacto. Y yo creo que también, que suena cliché, o sea, tienes que darte cuenta y tienes que saber que tu vida es importante para Dios. O sea, acércate a Dios, acércate a una iglesia, acércate a un psicólogo, acércate a una institución de salud mental o una institución de salud, acércate a personas profesionales en el ramo que te pueden orientar, te pueden ayudar, no te van a juzgar. Acércate también, lo vuelvo a decir, a una iglesia si tú no tienes recursos para acceder quizás a una atención médica. Hay lugares y hay personas que te pueden brindar la atención. Está el CESAME, como bien lo comentabas, y yo lo vuelvo a decir, busca a Dios, recuerda que tu vida es importante para Dios, y no nada más para Él, sino también para las personas que te rodean. Y créeme que pedir ayuda es, digamos, uno de los primeros pasos más importantes que aprendes a dar sí me atrevo a decirlo, como ser humano, como hombre, como persona, y en este caso como hombre, porque también existe mucho el cliché de que los hombres podemos con todo y podemos solos, y si yo no lo puedo resolver, entonces no sirvo para hombre o X o Y. Esto es una total y completa mentira. O sea, realmente todos necesitamos ayuda en algún momento o en muchos momentos. Y vaya, créelo, Dios existe, a Dios le importas y le importas a muchas otras personas que al igual que tú están viviendo una situación completamente quizás adversa, no la misma que a lo mejor tú pudieras estar pasando. Me dirijo en general a alguien que nos pueda escuchar, no la misma porque no es tu vida, no es la misma vida la de todos, pero sí, todos estamos, o todos hemos vivido, o todos hemos estado rotos. Entonces, eres importante, vales, y bueno, Dios te ama y eres necesario para esta sociedad, ¿no? Así es. Listo, ahí lo tienen. Estamos viendo, por aquí nos vemos el siguiente jueves con más temas, con más todo. Y ¿quién para campeón del mundo? Cerremos con eso. Pregunta. ¿España o Argentina? España. No, vato, es como que me pidas escoger entre iba a decir, entre dos partidos políticos ahorita que no quiero, no sé ni a cuál. Entre la caca y el excremento. Sí. No, es la final más inmamable que va a Argentina existir. campeón del mundo. Así, la más inmamable. No sé quién sería peor que ganara.